convulsiones en pediatría, poniendo énfasis a la epilepsia fenil. Las competencias alcanzables: conocer los aspectos de la fisiopatología, de las convulsiones, identificar las causas más frecuentes, conocer cómo se clasifican, hay cantidad de clasificaciones, evaluar adecuadamente las características clínicas de la convulsión y aplicar un tratamiento adecuado en una crisis convulsiva. Se dice que las convulsiones es el trastorno neurológico más frecuente en pediatría. Miren, el 4 a 5% de los menores de 15 años han convulsionado alguna vez en su vida, y esto se da con mayor frecuencia en el niño menor de 12 años. Miren, pues el 0,5 al 1% son motivo de consulta por emergencia, y realmente son una emergencia médica también. ¿Por qué? Porque puede ser el inicio de una enfermedad neurológica, por ejemplo, la neurología. Acá tengo algunos datos de incidencia de epilepsia. Esto es 5 a 7 por mil, esto es a nivel mundial. En los países en desarrollo es el doble, y generalmente empieza en la infancia. La epilepsia, me refiero, en un 60-80%, generalmente se inicia en la infancia. Estos datos son de inicios del 2000. Perú, miren, 12 por mil, Ecuador 17, Colombia 18, Panamá 57, Nigeria 8. Incidencias de epilepsia. ¿Cómo definimos a una crisis convulsiva? Es la manifestación clínica de una descarga eléctrica excesiva sincrónica, ¿no? ¿De quién? De las neuronas del sistema nervioso central sobre un fondo patogénico múltiple. Las causas son múltiples, como vamos a ver, y que se manifiestan de diferentes maneras: trastorno motor, sensitivo, autonómico, etc., ¿no? ¿Qué es estatus convulsivo? Aquí me dice, no los que han pasado, que han hecho práctica de vida. ¿Que duran más de 30 minutos? Tiene que ver con el tiempo. En la literatura dice más de 20-30 minutos, pero no vamos a esperar 20-30 minutos para decidir que ese paciente está en estado convulsivo. Ha variado eso. Si un paciente está ya 5 a más minutos, a 10 minutos, hay que asumir que ese paciente ya, sus mecanismos de defensa, el sistema GABA, ya falló y va a seguir por el problema, ¿no? Y hay que actuar como tal. Cuando hablamos de epilepsia, es un trastorno cerebral crónico de etiología variada también, que se caracteriza por crisis convulsivas recurrentes, 1 o 2 más sin causa aguda en ese momento, ¿no? Y cuando hablamos de convulsión febril, ¿quién me dice? Son crisis convulsivas, edad dependiente. ¿De qué grupo etario se da? No tanto menores de 5 años, se da entre los 5 meses, 4 meses a 5 o 6 años, en ese grupo etario. Fiebre dependiente, siempre tiene que haber fiebre, y de causa extracerebral, una meningoencefalitis, no va a haber convulsión, así haya fiebre, ¿no? Y de causa extracerebral. Algunos aspectos de la fisiopatología que es importante tomar en cuenta, ¿no? Aquí tienen, miren, la neurona. La neurona tiene su membrana celular. Esta membrana celular tiene un potencial de membrana que hace que el sodio esté afuera, adentro. Afuera. El potasio adentro. Es el principal shock extra y intracelular que menciona. Se produce la despolarización, y luego viene el efecto inverso que viene a ser la repolarización. Esto es lo normal. Y para que funcione esta membrana, hace uso de ¿qué? De la bomba de sodio, y la bomba de sodio usa o gasta ATP. Entonces tendríamos que buscar mecanismos que desencadenantes de esta despolarización absoluta, porque esto al final viene a ser una despolarización exagerada, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos? Trastornos en la producción de ATP, por ejemplo, hipoxia, hipoglicemia, isquemia de múltiples causas, como vamos a ver. Alteración en la permeabilidad de la membrana celular, hipocalcemia, hipomagnesemia. Aumento de los neurotransmisores excitatorios, ¿cuáles? Ahí están: glutamato, aspartato, acetilcolina, o disminución del GABA. Normalmente deben estar en equilibrio. Predominan estos, va a haber despolarización exagerada, o baja el GABA igual a ¿no? ¿Cómo repercute una crisis convulsiva en el organismo? La más frecuente, por ejemplo, una tónico-clónica generalizada. Va
El paciente va a estar ahí, el alta te lleva a anoxia, hipoxia. Esto causa consecuencias devastadoras en todo el organismo, cerebro, corazón, glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, ¿qué provoca? ¿Qué produce? Aumento de catecolaminas, sobre todo la adrenalina. ¿Qué provoca esto? Vasoconstricción, hipertensión, taquicardia, arritmia. Esto repercute en el sistema nervioso central llevando a hipertensión endocraniana. Y a la larga esto lleva pues, a mayor consumo de oxígeno, glucosa, hipoxia, hipoglicemia, isquemia, disminución de ATP, despolarización abrupta y se establece un círculo vicioso. Eso se va a dar en un estatus epiléptico y es lo que tenemos que eliminar. Al haber ya estatus epiléptico, hay entrada de sodio, calcio a la célula, a la neurona, se activa todo este sistema de muerte celular programada, apoptosis, y va a determinar las secuelas con las cuales ese paciente puede quedar. Se capta esta parte, ¿no es cierto? Es importante tomarlo en cuenta, sobre todo para el manejo, ¿no? Etiología de las convulsiones en general, estamos hablando de es causa de convulsión cualquier lesión que produzca anoxia, destrucción de tejido, lesiones expansivas, etc., ¿no? Y que pueden actuar desde la edad fetal. En la epilepsia ya como enfermedad, generalmente en este caso hay una predisposición hereditaria, dice que en un 25 al 37%. Aparentemente no hay causa, pero hay una predisposición hereditaria. Preguntas de examen teórico práctico. Me dice, ¿cuáles son las causas más frecuentes de convulsión en un recién nacido o bastante pequeño? Encefalopatía hipoxico-isquémica, las causas más frecuentes, 60%. Miren. Hemorragia intracraneal, que es frecuente. Trastornos metabólicos, ¿cuáles? Hipocalcemia, hipoglicemia, glicemia, etc. Infecciones del sistema nervioso central, una meningoencefalitis. Infecciones congénitas, un TORCH, ¿no? Errores innatos del metabolismo, anomalías congénitas, etc. En un niño lactante hasta la edad preescolar, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Convulsión febril. Miren, en este grupo etario de 5 meses a 5 años, un 3 a 5% de este grupo etario puede convulsionar por fiebre, ¿no? Infecciones del sistema nervioso central, trastornos hidroelectrolíticos, ¿cuáles? ¿Qué es el diarrea? Que puede llevar a una deshidratación, a una hipercatremia, secuelas de trauma obstétrico, ¿no? Que haya habido hipoxia en el recién nacido, epilepsia, aparición de la epilepsia propiamente dicha, anomalías congénitas, etc., ¿no? Niños en edad escolar. Acá se discutan en primer lugar 3 causas: traumatismo encefalocraniano, intoxicaciones y ya la aparición de la epilepsia propiamente dicha, ¿no? Amén de encefalopatía hipertensiva, enfermedades degenerativas, etc. Y mayores de 15 años, igual, epilepsia, traumatismo, infecciones, alcoholismo, arteriosclerosis, ACV, tumores, etc. ¿Cómo clasificamos a las convulsiones? Ustedes revisar el tema en los grupos, a veces hay cantidad de clasificaciones que nos llevan a veces a conclusión y al final dice casi lo mismo, ¿no? Por ejemplo, por la etiología podríamos clasificarla en idiopática cuando no hay causa aparente. ¿Cuál es el ejemplo más demostrativo ahí? La epilepsia, ¿cierto? Vamos a ver. Criptogenética cuando no hay causa, pero los síntomas y signos y el electroencefalograma nos dicen que hay daño cerebral. Y secundario sintomática cuando hay un daño cerebral reconocido. Tomando en cuenta la clínica y la evolución, podemos clasificarla en convulsiones agudas u ocasionales que tienen una causa transitoria, por ejemplo, una convulsión febril, un trastorno metabólico, o causas crónicas o recurrentes. El ejemplo más demostrativo viene a ser la epilepsia, ¿no? Que puede ser cursar como crisis epiléptica única, oligoepilepsia o como epilepsia propiamente dicha, ¿no? Se le puede clasificar también asociadas a fiebre, convulsiones con fiebre, convulsión febril, hay epilepsia asociada también a fiebre, infecciones del sistema nervioso central, cianosis, etc. Y en el otro grupo estaría el resto de convulsiones que van sin fiebre. De acuerdo al tipo y la forma de convulsión desde el punto de vista clínico y electroencefalográfico, es la clasificación de Kyoto, que es quizás la más utilizada, que la clasifica en crisis parciales o focales, que también le llaman así,
en crisis generalizadas y en las crisis no clasificadas, como vamos a ver. Las crisis parciales se originan en un determinado foco, son focalizadas. Las podemos dividir en crisis parciales simples, complejas y secundariamente generalizadas. Las crisis parciales simples se caracterizan porque no hay compromiso de conciencia y la expresión clínica va a depender de la ubicación del foco del director. Si estaría en una zona motora, por ejemplo las crisis jacksonianas, habrá manifestaciones motoras. Si está en una zona sensitiva sensorial, de igual manera habrá manifestaciones sensitivas, prurito, hormigueo, crisis visuales, olfatorias, fonatorias, etc. ¿Qué características tienen las crisis parciales complejas? O llamadas crisis del lóbulo temporal o crisis psicomotoras, que hay alteración del estado de conciencia que puede ser de inicio parcial simple y luego comprometer el estado de conciencia, pero lo característico es que va a haber automatismo. ¿Qué es un automatismo? Movimientos musculares adecuados pero involuntarios. Por ejemplo, Yesenia, sigue escribiendo, te comprometes del estado de conciencia, pero sigue escribiendo, sigue haciendo lo que estaba haciendo. Es un ejemplo, no te vas a asustar. O de repente te sales sin decir nada y te vas, tomas cualquier movilidad y despiertas dentro de 5 minutos en un lugar donde jamás te suicidas y pudo cometer cualquier cosa. Son las llamadas crisis psicomotoras. Y las crisis parciales secundariamente generalizadas, que son cualquiera de estas que se van a generalizar, ¿no? Dentro de las crisis generalizadas que dijimos, aquí va a haber alteración neuronal en ambos hemisferios, siempre va a haber compromiso de conciencia desde un inicio. Acá las podemos clasificar en crisis no convulsivas y convulsivas. Las no convulsivas tenemos las crisis de ausencia. Dentro de estas hay las simples, que van solamente con interrupción del estado de conciencia por segundos, y la compleja o atípica, que además cursa con automatismos. Entonces, cualquiera haría un diagnóstico diferencial. Con las crisis parciales complejas, que es importante hacerlo porque el pronóstico es diferente, como vamos a ver, ¿no? Y en que las crisis convulsivas están las crisis bioclónicas, sacudidas musculares, atónicas cuando pierde el tono muscular y el paciente cae, crisis tónico-clónicas generalizadas, típico del ramo, la más frecuente, crisis tónicas puras, etc. Y dentro de las crisis convulsivas no clasificadas, aquí consideran al síndrome de Leno, al síndrome de Wells, las crisis febriles, las crisis neonatales, las consideran acá, ¿no? Aquí vamos a revisar, otra clasificación es en base a síndromes, asociándolo a la etiología, al cuadro clínico, pronóstico, respuesta al tratamiento, y que los asocian como síndromes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el síndrome de crisis tónico-clónicas generalizadas, llamada LAMA, es de las más frecuentes en general, en el niño y en el adulto. Miren, la incidencia es 70%. Etiología idiopática, no hay una causa aparente. Hay antecedente familiar, dijimos hasta un 30 y tantos %. El examen neurológico y mental es normal, son personas totalmente normales, que de repente no confusionan, pasa la confusión y sigue. ¿Cómo se puede clínico? Puede haber síntomas prodrómicos, cefalea, irritabilidad, que sería el aura, que es parte de la crisis menciona, y el inicio brusco con pérdida de conciencia, entra en la fase tónica, hipertonía generalizada, ¿no? Va a haber palidez, cianosis, aquí el paciente se muerde la lengua, dura segundos. Luego entra la fase clónica, donde ya va a haber sacudidas musculares que dura de 1 a 5 a más, minutos puede ser más, si es un estatus compulsivo, ¿no? Y luego entra una fase posictal con un sueño profundo de 1 hora y despierta con cefalea, confusión y con la llamada parálisis del tórax. ¿Cuál es la parálisis del tórax? Sí, o sea, una hemiparesia o hemiplegia que se provoca porque el sistema nervioso central ha liberado tanta energía por la conmoción que queda como exhaustos, cansado, ¿no? Tratamiento, miren, fenobarbital, la dirección fenitoína, ácido valproico, carbamazepina, las nuevas drogas, lomotriginas, somisalina, etc. Síndrome de ausencia, pequeño mal.
La incidencia es menos, 2% más frecuente en el sexo femenino, sobre todo entre los 4 a 11 años. También es de etiología idiopática, no hay signos neurológicos ni nada, daño estructural, ¿no? El cuadro clínico hay pérdida de conciencia, miren, de 5 a 30 segundos, se le describe como un lapsus, como un desmayo. El paciente a veces deja de pensar lo que estaba haciendo o hace caer lo que estaba sosteniendo, ¿no? Se le clasifica en 2 tipos, simple y atípica. La simple es cuando cursa simplemente con el compromiso de conciencia, y la atípica cuando cursa con automatismos, y dijimos que hay que hacer el diagnóstico diferencial con las crisis parciales complejas. Y esto es importante porque en las crisis parciales complejas generalmente la causa es orgánica, el pronóstico no es bueno, el tratamiento es diferente, sobre todo con carbamazepina, fenobarbital. En cambio, en las ausencias, el pronóstico la causa es idiopática, el pronóstico es bueno, y la droga de elección viene a ser el ácido láctico, ¿no? ¿Qué es el síndrome de West? ¿Han visto alguna vez el síndrome de West? Se da con alguna frecuencia, miren. 3 a 5% más frecuente en el niño menor de 2 años, sobre todo entre los 4 a 7 meses. La etiología generalmente es orgánica, antecedentes de malformaciones congénitas, infecciones, trastornos metabólicos, etc. Acá hay una triada clínica característica. Hay los llamados espasmos masivos en flexión o extensión. ¿Cómo es la crisis? Dice, por eso se llama la crisis del salam. Es el saludo musulmán. Es el paciente funciona de esta manera, ¿sí? El saludo musulmán. Además hay deterioro del desarrollo psicomotriz. En el electroencefalograma va a haber un electro totalmente disarrítmico, alterado totalmente, ¿no? Exámenes auxiliares que podríamos pedir, un electro, tomografía, resonancia, buscando la causa. El pronóstico no es bueno. Generalmente se da una asociación de drogas, ¿no? ACTH, corticoides, clonazepam, las nuevas drogas, ¿no? El síndrome de Lennox-Gastaut, incidencia de 3%, más frecuente entre los 2 años a 5 años. La etiología es semejante al síndrome de West, es decir, es de causa orgánica generalmente. El cuadro clínico es bastante variado. Son crisis convulsivas de variado tipo. La más frecuente es la forma asimétrica. El paciente pierde el tono muscular claro. Por esta razón el pronóstico no es tan bueno, porque el paciente se provoca traumatismo. Son pacientes que deben llevar un casco para protegerse, y el pronóstico tampoco es bueno. Miren, hay gran déficit neurológico, antecedentes de haber cruzado con un síndrome de West. Podríamos pedir estos exámenes, el pronóstico no es bueno, y de igual manera el tratamiento es generalmente refractario y se da una asociación de múltiples drogas, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Diagnóstico de una convulsión. ¿Han visto convulsionar ustedes? Es fácil, ¿no?, verlo o preguntarle al familiar. En el niño mayor, en el recién nacido, sí es más difícil, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con el temblor. A veces el niño recién nacido tiembla y lo confundimos con convulsiones, y ahí predominan las convulsiones sutiles. Simplemente pueden ser movimientos de chupeteo, movimientos de bracito, movimientos natatorios, de pedaleo, y nos hace confundir, ¿no? En el niño mayor sí es más característico, hay que verlo o preguntarle a la familia, ¿no? Es importante precisar la crisis, si es crisis convulsiva, el tipo, la etiología y qué síndrome probable es, ¿no? Para eso echamos mano a la clínica, preguntar la edad del niño es importante, el tipo de crisis, síntomas concomitantes, puede haber fiebre, signos meningios, signos de algún síndrome en particular, ¿no? Antecedentes personales, si había asfixia, ictericia, traumatismo, meningoencefalitis y antecedentes familiares, ¿no? El examen físico, un examen físico completo, poniendo énfasis en funciones vitales, estado de conciencia, si hay signos de hipertensión intracraniana, signos meningios, etc. Exámenes auxiliares va a depender de la etiología que estemos pensando. Si es infecciosa, hemograma, cultivos; si es metabólica, glicemia, electrolitos, hepatograma, etc., ¿no? Líquidos cefalorraquídeo, exámenes de neuroimagen, dependiendo de la sospecha. Diagnóstico diferencial, ¿con qué cuadros, trastornos estaríamos haciendo? Con los llamados trastornos paroxísticos no convulsivos. ¿Cuáles, por ejemplo?
un síncope, un desmayo, una lipotimia, una isquemia cerebral transitoria del adulto, por ejemplo, narcolepsia, sueño irreprimible, que generalmente el paciente se duerme de día, de causa metabólica, infecciosa, el espasmo del sollozo. ¿Qué es el espasmo del sollozo? ¿Quién ha visto? Algunos tienen hermanitos chiquitos o tienen ya bebés. ¿Sabes? El niño lo sientas en la cama, de repente no le das el juguete que quiere o lo dejas solito y de repente suelta el llanto y no suelta, o sea, se queda cianótico, puede llevar. Y eso es frecuente en los niños, ¿no? Migraña, crisis de origen metabólico, hipocalcemia, hipoglucemia, histeria, crisis de pánico, apneas en el sueño, terror nocturno, etc. El tratamiento. Aquí vamos a ver el tratamiento de la crisis y también el tratamiento de la epilepsia como enfermedad. En cuanto al tratamiento de la epilepsia como enfermedad, es bastante complejo, debe ser sistemático e integral. ¿Qué quiere decir esto? Que debe participar, en este caso, el pediatra, el neurólogo, el psicólogo, la asistente social, etc., ¿no? Miren, el éxito del tratamiento, dicen, va a depender de la relación médico-paciente en un 50%. ¿Qué les quiero decir con eso? Que tiene que haber una relación adecuada entre el médico, la familia y el paciente, ¿no? Y el otro 50% va a depender del tratamiento medicamentoso, ¿no? El objetivo es eliminar la crisis y que el paciente desarrolle una vida lo más normal posible. Con un tratamiento adecuado, miren, el 70% hay una mejoría completa, un 20% la mejoría es parcial y un 10% es refractario. Para hacer un poquito más fácil, hemos dividido el tratamiento en 5 partes, para hacerlo más dinámico. Tratamiento de la crisis convulsiva, medidas generales, en el caso ya de la epilepsia, tratamiento medicamentoso de la epilepsia, tratamiento quirúrgico y tratamiento preventivo. ¿Cuáles serían los objetivos en el manejo de una crisis convulsiva? Que estoy seguro que ustedes, cuando estén haciendo sus segundos, cuando estén trabajando afuera, se van a enfrentar. El tratamiento de una crisis debe ser, lo debe manejar un equipo, el médico, la enfermera, el intensivista en una unidad. Pero cuando ustedes estén afuera, van a estar solos o de repente acompañados con el técnico. Y realmente la convulsión es un síntoma sino bastante dramático. Causa dramatismo, miedo, temor en la familia, con razón, en el curioso y en el mismo médico que a veces da el tratamiento y no sale de la crisis y nos lleva a veces a desesperar. ¿Cuáles son los objetivos? En primer lugar, dar un soporte vital, lo vamos a realizar ahorita, detener la crisis. Una vez que hemos detenido la crisis, buscar la causa en base a la historia clínica, examen auxiliar, dar el tratamiento definitivo y luego el tratamiento preventivo si es que lo requiere. Para pasar por o conseguir esto hay que pasar por varias etapas. Aquí les he hecho un resumen. Hay varios protocolos, varias tablas que las pueden realizar. ¿Cuál sería la etapa 1? Aplicar el A, B, C, D de la reanimación. ¿En qué consiste esto? ¿Qué hacen cuando el paciente llega? Se los ponen en la camilla y el paciente está convulsionando. Aflocar partes que apretan al cuerpo, lateralizar cuello, aspirar secreciones, quitar cuerpo extraño. Si tiene oxígeno, colocar oxígenos en mascarilla o en cano. A veces es suficiente con esto. Mientras van controlando el pulso, la presión, la temperatura, etc. Y paralelo a esto, se supone que la enfermera ya está tratando de conseguir una vía endovenosa para dar el tratamiento. Esto sería el A, el B y el C, ¿no? Si hay temperatura y es un niño mayorcito, pues hay que bajar la temperatura o usar antipiréticos. Podríamos usar el metamizol. ¿Cuál es la dosis del metamizol? 15 a 20 miligramos por kilo. En nuestra raza, felizmente, casi no causa problema. En la raza europea, caucásica, ahí sí tienen que tener cuidado, porque ¿qué causa? Las dipironas, el metamizol. Depresión regular, hay que tener cuidado, ¿no? Ya. Entonces, una vez que ya hemos aplicado el A, B, C, D, bueno, pasamos a la etapa 2.
Aquí en algunos casos se puede dar incluso, dice glucosa, 2 a 4 centímetros por kilo dosis, o glucosa de 3 a 1 a 2 diluido. Podemos darlo incluso sin tener un examen auxiliar. Si tenemos una tira reactiva, podríamos hacerlo en ese momento. Si hay hipoglicemia, y es la causa, pues con un bolo de glucosa se va a solucionar el problema. Y hay que tomar en cuenta que la misma convulsión nos lleva a la hipoglicemia. Entonces no se perdería nada en darle un bolo de glucosa, según los protocolos. Pero en el resto, por ejemplo, calcio y otros, hay que esperar los exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares a veces ni en el hospital los tenemos en forma inmediata. Y en zonas periféricas, médicos, ¿no? Ustedes no lo van a tener. Entonces ya arrancarían con el tratamiento anticonvulsivo. En su maletín, ¿qué drogas deben tener? Principalmente, ustedes cuando están afuera. Diazepam, fenobarbital, fenitoína, midazolam, de repente son las drogas que podríamos tener, ¿no? La que más tenemos es el diazepam. El fenobarbital sí, pero a veces hay que conseguirlo con receta especial, ¿no? Y a veces es difícil de conseguirlo, ¿no? Suponte que tenés mayorcito, un año. Utilizamos el diazepam. ¿Cuál es la dosis? 0,2 a 0,5 por kilo dosis endovenoso. No se diluye, precipite en cualquier solución, es importante. Hay que administrarlo menos de 1 miligramo por minuto porque puede provocar depresión respiratoria. Si no cede y no tenemos otra droga, podríamos repetir el diazepam, dicen hasta 3 veces, pero con la condición de ir aumentando la dosis. Empezamos con 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, no pasar de 0,5, ¿no? Si cede, bueno, ya hacemos anamnesis, examen físico y damos el tratamiento de acuerdo a la causa, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿cuál es la droga de elección de recién nacido? Eso ya lo han revisado ustedes. ¿Por qué el fenobarbital es la droga de elección? ¿Por qué no el diazepam? Los dos deprimen el centro respiratorio. ¿Por qué? Causa un problema metabólico. Se une a la insulina, retrasa la bilirrubina en el recién nacido y puede empeorar una enfermedad. Por esa razón, la droga de elección es el fenobarbital. ¿Cuál es la dosis? 10 a 20. No tengan miedo de utilizar 20 miligramos. Pesa 3 kilos, por ejemplo, son 60. ¿Se diluye? Sí, en cloruro de sodio. Pasarlo lento, diluir el cloruro de sodio. Dice, no más de 30 miligramos por minuto, ¿no? O sea, si pesa 3 kilos por 20 son 60. La enfermedad tiene que estar unos 2-3 minutos lento pasando. Si no cede, se podría repetir, dice, hasta una segunda dosis a 10 miligramos. En los dos casos, si no cede, ¿cuál es la segunda droga de elección? Fenitoína. La dosis es también de 15 a 20 miligramos kilo dosis, diluido sí, en cloruro de sodio, no en glucosa, no en agua destilada, porque precipita, más o menos 20 a 50 centímetros en cloruro de sodio, también pasarlo lento. Alternativas está el ácido valproico, el midazolam, el lorazepam. Nosotros no tenemos en nuestro medio ácido valproico por vía particular. En Estados Unidos y en otros países sí lo tienen, nosotros no lo tenemos. Si no cede la convulsión, podríamos repetir una dosis de fenitoína a 10 miligramos por kilo. Los protocolos son semejantes. Si van a revisar los protocolos, van a variar de repente. Depende de la escuela que estén revisando, ¿no? El protocolo que revisan. Y si no cede, ya estaríamos en estatus convulsivo. Y el manejo del estatus convulsivo es totalmente diferente. Estatus convulsivo es sinónimo de UCI. El paciente debe estar en UCI. Aquí se supone que hay que darle apoyo ventilatorio mecánico, invadirlo totalmente al paciente, monitorización. Podríamos provocar el coma barbitúrico con kentotal, tiopental, fenobarbital, propofol, fosfenitoína, lidocaína, etc. O sea, el manejo es totalmente diferente e incluso provocarle anestesia en general con malotano, isoflurano, etc. O sea, el manejo en UCI es diferente. Yo los quiero poner en el caso que ustedes estén más afuera, qué hacer cuando tienen un paciente en una zona lejana, ¿no? Les decía al grupo de prácticas que el diazepam tiene la ventaja que lo estás colocando y al minuto está actuando. O sea, el paciente se relajó.
pero tiene la desventaja que va a durar por 20, 30 minutos. La fenitoína tiene la desventaja que recién va a actuar a los 20, 30 minutos, pero va a actuar por 4 a 6 horas. ¿Qué harías? Le pongo las dos. No esperamos a ponerle 3 veces el diazepam. Le pongo el diazepam a la dosis de 0,3, por ejemplo, e inmediatamente le pongo la fenitoína y voy refiriendo a ese paciente. ¿Por qué? Porque probablemente va a seguir progresando. Es lo que hacemos en emergencia nosotros y nos va bien. ¿Sí vas a preguntar? Es que no me produciría una depresión cardiorrespiratoria. ¿Con cuál? Es que como le está poniendo ambas. Con el diazepam. Si usas el fenobarbital, los dos, uno después de otro, sí se va a potenciar la depresión respiratoria y la diazepam. La fenitoína no tiene esa particularidad. La droga de elección, por ejemplo, un TEC, donde es necesario que el paciente mantenga su estado de conciencia, es la fenitoína. La fenitoína nomás te va a causar problemas de hipotensión, bradicardia, que hay que controlar la frecuencia cardíaca. Pero problemas así de depresión respiratoria, como el diazepam, no. Sí, le pones el diazepam y mientras te vas demorando, la enfermera va cargando, le pones la fenitoína en cloruro de sodio 50 centímetros y lento lo vas pasando y vas demorando. ¿Cuántas veces puedo repetir la dosis de fenobarbital? Y si la repetición puede ser con más, porque acá dice con 10, o sea, si la primera fue 20, la siguiente como 10, dice que se puede dar hasta 10, no pasar de 30 dosis total. Varían los protocolos, en algunos protocolos ya dice que se puede dar hasta 40. Sí, si lo han leído de repente ustedes. Sí, otro. Dicen hasta por eso va variando de acuerdo a la experiencia. Por lo menos lo que yo he revisado y la experiencia que se 20 y luego 10, un poquito de temor, una vez. Si ya está en el hospital, sí se puede colocar, si sigue convulsión se puede colocar, pero ya el paciente lo tiene manejado. ¿Cuál es la dosis de mantenimiento? De la fenobarbital. No. ¿Qué es 5 a 10? 5 a 7, 10. La dosis de mantenimiento de la fenitoína. Igual, 5 a 7 a 10 por ciento. No se caigan ahí, ¿ah? A veces les preguntan. Bueno, medidas generales en cuanto al tratamiento de una epilepsia, ¿no? Información adecuada al paciente, familia, la escuela, la sociedad, promover el desarrollo de una vida normal, convencerlo al paciente que debe tomar sus drogas, sobre todo al adolescente, al adulto, a veces no se resiste, hay que convencer. Participación de un equipo multidisciplinario, lo que les he dicho. Dormir el tiempo adecuado, por lo menos 8 horas. Evitar bebidas alcohólicas, tabaco del adolescente, en el joven, ¿no? Exceso de líquidos, restringir deportes de riesgo, ciclismo, natación, manejo de vehículos motorizados. ¿Qué harías? Si tú como médico, por ejemplo, te llega un paciente que te está pidiendo un certificado y le encuentras y conversando con él te dice que convulsiona. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y a veces les dan brevet a estos pacientes. En cualquier momento ellos pueden convulsionar, por eso tengan cuidado. A veces el paciente lleva su certificado que le permite que sí le pueden dar su brevet, ¿no? Se tenga mucho cuidado. Tratamiento medicamentoso, efectuar un diagnóstico correcto en base a la historia clínica, elegir el anticonvulsivante adecuado de acuerdo al diagnóstico. Ante una primera crisis convulsiva, pensando en epilepsia, ¿le darían tratamiento a largo tiempo? No. Hay que buscar factores de riesgo, antecedente familiar, que es importante, si hay daño neurológico previo, hay causa orgánica, retraso mental, convulsión febril compleja, un electro normal, antecedente de crisis neonatales. Si no hay factores de riesgo, no requiere tratamiento. Pero si hay factores de riesgo, sí va a aumentar la posibilidad de recurrencia, entonces sí se justifica darle tratamiento preventivo a largo plazo. Recomendaciones en el tratamiento farmacológico: utilizar un solo fármaco, la politerapia aumenta efectos colaterales, resistencia, etc. Iniciar con pequeñas dosis e ir aumentando progresivamente hasta llegar a la dosis terapéutica. Controles periódicos, controles de un electrohepatograma, pruebas de función renal,
La duración del tratamiento promedio mencionan es 4 años, ¿no? En algún momento, ¿en qué casos podríamos suspender el tratamiento? Si hay factores de riesgo y recaídas, el tratamiento es de por vida. Si no hay factores de riesgo y no convulsiona por lo menos 2 años, sí podríamos intentar suspender el tratamiento, pero en forma gradual en el lapso de 6 meses. Hay que hacerlo bruscamente. Los mecanismos de acción de las drogas, revisando la fisiopatología, ¿no? Bloqueando los mecanismos excitatorios, fenobarbital, homoquetina, estimulando el sistema GABA, ¿no? Está el ácido valproico, el fenobarbital, el gabapentin, la vigabatrina, etc., ¿no? Estabilización de canales. Aquí tenemos las principales drogas que utilizamos con sus dosis y los efectos indeseables, ¿no? Por ejemplo, les preguntaba, ¿la dosis de la fenitoína, la dosis de carga es? No, la dosis de carga de 15 a 20. Y la dosis de mantenimiento es 5 a 7. ¿El fenobarbital? Igual, 15 a 20. La de mantenimiento 5 a 7. Tratamiento farmacológico de acuerdo al síndrome. Por ejemplo, en una epilepsia parcial, la que hemos revisado, ¿cuáles son las drogas de elección? Dijimos, carbamazepina, fenitoína, piridona, ácido valproico y las nuevas drogas. En el tónico crónico generalizado en el Granma, la droga de elección viene a ser fenobarbital, fenitoína, benzodiazepinas, ácido valproico y las nuevas drogas. En el síndrome de ausencia está el ácido valproico, que es la droga que más se usa. Mioclonía es el ácido valproico. El síndrome de West también está el ácido valproico. Aquí se usa una asociación de drogas, ¿no? En las crisis atónicas también es el ácido valproico. ¿Cuándo indicamos tratamiento quirúrgico? En la llamada epilepsia refractaria, dijimos 10, algunos dicen 20%, ¿no? Aquí es importante una evaluación prequirúrgica estricta en base a la anamnesis, examen neurológico y exámenes auxiliares, tratando de ¿qué? De delimitar el foco epileptógeno, que sería pues ¿no? base. Opciones quirúrgicas va a depender, pues claro, de la especialidad, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de selección para tratamiento quirúrgico? Que no tenga enfermedad neurológico-psiquiátrica progresiva. No habría razón, ¿no? A veces el tratamiento es bastante complicado, bastante caro, ¿no? Que haya un foco epileptógeno resecable y accesible, eso es importante. Que la crisis interfiera con la vida normal del paciente, tratamiento médico no efectivo y que por lo menos tenga un coeficiente intelectual más del 50%. ¿No? Son los criterios. Tratamiento preventivo, mejor control prenatal, mejor control y atención del parto, etc., ¿no? Esto sí se ha logrado en los países desarrollados, que está dejando de ser un problema de salud, pero los países en desarrollo como el nuestro sigue siendo un problema de salud, ¿no? El pronóstico es variable, depende de la etiología. Por ejemplo, una convulsión febril, ¿cuál es el pronóstico? Excelente, totalmente bueno, ¿no? Si es una meningoencefalitis que deja secuelas, si hay malformaciones congénitas, de igual manera, ¿no? Si hay daño neurológico previo, es un factor de riesgo, retraso mental, el tipo de crisis. Las crisis focalizadas no son de buen pronóstico. Las generalizadas sí son de mejor pronóstico. Edad de comienzo de la enfermedad, prontitud del diagnóstico y tratamiento. El pronóstico es reservado, miren, al final, en el síndrome de West, síndrome de Leno y en la epilepsia parcial completa. El pronóstico es bueno en el resto de epilepsias, en un 60-70% van a la curación en el lapso de 4 a 5 años, ¿no? Un casito clínico, a ver, escuchen. Paciente varón de 8 meses de edad, tiempo de enfermedad de 1 hora, presenta temperatura alta bruscamente convulsiones tónico-clónicas generalizadas, duran más o menos 2 minutos. Al examen, está en regular estado general, temperatura viene de 40 grados centígrados, irritable, faringe congestiva, no signos de anillos ni de focalización. ¿Cuál es el diagnóstico? No, más probable que sea una convulsión febril. Ese paciente, si lo vemos por primera vez, debe quedarse en observación, porque podría ser el inicio de una infección, pero lo más probable es que sea una convulsión febril. Hay que darle su tratamiento, de repente, si está convulsionando, lo que hemos mencionado, si está con fiebre, bajar la temperatura, pedir exámenes auxiliares y observar, ¿no?
se ve alguna pregunta hasta acá. Doctor, en los crisis febriles Puedes poner la otra.